trabajo quisiera abordar de repente un trabajo que tiene que ver con la historia de ejecución de comandos que hacemos en la consola de R. Podemos nosotros guardar la historia de comandos que hemos utilizado. Lo podemos guardar, ¿no? Como historia, y podemos nosotros utilizar acá en historia, guardar esa historia como un archivo. En este caso voy a ponerle de nombre cmds01 y eh, la extensión tal como lo guarda R es rhistory. En este caso lo voy a guardar, como yo ya lo tenía, lo estoy reemplazando simplemente. Y si en algún momento usted libera o limpia estos comandos, voy a limpiar la consola también, y yo quisiera recuperar esos comandos o cargarlos nuevamente, vamos a ir al primer icono de carga o lectura y podemos seleccionarlo. Estamos siempre bajo nuestro espacio de trabajo, que ya lo habíamos visto anteriormente y porque es importante. Había construido una carpeta en R, o llamada R, perdón, y acá nosotros estaríamos teniendo eh, los comandos que hemos utilizado. Ahora, si usted desea utilizar algún comando, simplemente seleccione de la historia que usted ya ha logrado, del trabajo que venía haciendo, y si quiere nuevamente utilizarlo en la consola, puede enviarlo, ¿no? Aquí dice enviar a consola o to console, que es donde lo podemos nosotros revisar nuevamente y trabajarlo. Aquí en este caso, la asignación que hicimos antes para conseguir una media en el ejemplo anterior, y tenemos un vector de los valores de 0 a 10 y un valor de 50. Entonces, la historia puede guardarse y puede volverse a utilizar el comando o los comandos que usted está haciendo o trabajando. Para el caso voy a limpiar y poder comenzar una nueva historia de trabajo. Lo que vamos a hacer en esta nueva revisión, puede usted limpiar su historia, puede limpiar la consola, y lo que vamos a hacer es empezar con algunas funciones aritméticas básicas. Recuerde también de que habíamos observado de que podemos utilizar el símbolo Michi o numeral para tener comentarios mientras vamos generando los comandos. Por ejemplo, podemos estructurar algún valor, ¿no? En R hay valores predeterminados que pueden utilizarse. Eh, por ejemplo, si nosotros escribiéramos en la consola pi el valor predeterminado que podemos revisar es 3.14. Este valor de pi es necesario utilizarlo a veces, ¿no? Podemos generar ciertas operaciones básicas con él, ¿no? Por ejemplo, una conversión de 90 grados o de grados a radianes podría generar una operación bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, los 90 grados, ¿no? Si tengo 90 grados a radianes, ¿cómo podría hacerse? Esa conversión tendría que hacerse de 90 como valor por pi, que ya sabemos qué valor tiene, y lo dividimos entre 180. Y ahí tendríamos el valor de 90 grados en radianes. ¿Por qué es necesario? Porque también en R se pueden utilizar algunas funciones. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, la función seno, que es una función trigonométrica, eh, se realiza con la forma sin x, ¿no? Entonces, si quisiéramos el seno, podríamos utilizar sin x para encontrar el valor del seno. Podemos seguir haciendo
alguna operación más, por ejemplo, si queremos el valor del seno y podemos enviar el cálculo que hicimos anteriormente y tendríamos nosotros el seno de 90, ¿no? Hay que cuidar siempre el trabajo que vamos haciendo directamente como operación. De manera básica tenemos la suma. Por ejemplo, vamos a sumar 15 más 9 y tenemos ya una operación básica, ¿no? Aquí en este punto quisiera que observen lo siguiente, practíquenlo. Ustedes utilizan flecha arriba del teclado, flecha arriba o flecha abajo. Usted va a poder, lo que tenga en la historia, ir recorriéndolo. Esto es importante porque a veces alguna operación necesitamos revisarla nuevamente, algún comando, revisarlo, o no lo hicimos bien, o queremos modificar algunos valores, podríamos hacerlo. Por ejemplo, voy a modificar mi mensaje, ya lo busqué con flecha arriba, flecha abajo, y vamos a revisar la diferencia o la resta. Entonces, tenemos ahí las operaciones básicas. Voy a culminar con la multiplicación. Voy a seguir con la división. Bueno, aquí junté las palabras, mil disculpas. Creo que también tuve un error en la parte superior en el texto, pero creo que podemos entenderlo en el video. La división también podemos trabajarla y ahí tendríamos la operatividad básica. Pero como hemos visto, esa operatividad también se puede hacer como una calculadora, ¿no? Y revisar. Y por supuesto, hemos visto también lo que son las operaciones o algunas funciones como son las funciones trigonométricas. Para el caso, hemos visto la función seno. La función coseno es mediante cos. Esta es su forma. Y podríamos revisarlo. Recuerde usted que deberíamos tener aquí en una conversión. Voy a utilizar la conversión, en este caso, hacia radianes del coseno de 90. Esta estructura de revisión que hacemos o que definimos es una estructura bastante interesante porque empezamos a ver de que ya debemos utilizar funciones. Pudiéramos utilizar el arco tangente o bajo esta definición podríamos utilizar, por ejemplo, el arco tangente de 90 y tenemos un acercamiento al valor del arco tangente. Entonces tenemos operaciones básicas que podemos ir estructurando. Por supuesto, si usted necesita algunas más, podemos ir revisándola en el transcurso de las sesiones o poder buscar una ayuda también. Podríamos nosotros operar una potencia, por ejemplo, la idea de potencia. Podríamos revisarla también de la siguiente manera, ¿no? Utilizamos el trabajo de cálculo a través del siguiente símbolo. La potenciación entonces también se puede trabajar aquí en el cálculo de R, o si quisiéramos revisar otras funciones matemáticas, pudiéramos, por ejemplo, el valor absoluto, utilizar paréntesis para los valores
y tendríamos el valor absoluto. O pudiéramos tener la raíz cuadrada en el trabajo de la operatividad de funciones matemáticas y utilizar la función sqrt. Este concepto de utilizar funciones o comandos o una estructura de órdenes que la damos en R nos permite estructurar muchas cosas, ¿no? Especialmente aspectos de operatividad, ¿no? Aspectos de operatividad funcional. Ahora, hasta aquí pudiéramos revisar nuevamente y si quisiéramos guardar nuestra historia de lo que hemos venido trabajando, pudiéramos guardarlo. Voy a colocar un nombre o reemplazar lo anterior. Voy a colocar otro nombre para guardarlo y poder limpiar nuevamente y observar que lo que hayamos hecho en el espacio de trabajo de consola lo podemos cargar nuevamente. Recuerde que hasta ahora todo está guardándose en el espacio de trabajo, que es importante. Recuerde que ese espacio de trabajo está definido en sesión asignación del directorio de trabajo. Bueno, luego vamos a continuar ya con la asignación de algunas variables. Vamos a revisar también algunos tipos de datos.